8 minutos, hace algunas semanas, Alejandra, cuando reventó el escándalo de Los los peajes. peajes OAS Odebrecht, involucrando a Susana Villarán en la receptación de millonarias coimas, el alcalde de Lima de inmediato dijo: no quiero peajes manchados por la corrupción. Y se planteó la figura de la revisión de esos contratos que tenían la complicación de que ya no estaban en manos de sus originales propietarios. Oye, ¿en qué ha quedado OAS eso? y Odebrecht. Paños fríos le han puesto a la situación. Nos hemos ido a la crisis política, pero hay que resolver. Y no es que paños fríos, Alejandro, o sea, de parte de la prensa y de los políticos Claro, ocupados pero en la otra cosa. gente... La gente el otro día ha hecho una movilización que la policía ha tenido que contener y las cosas se fue de las manos. Así es. En la Panamericana Sur, lo mismo en la Panamericana Norte, los peajes más complicados. El doctor Alex Staroz es abogado, especialista en gestión pública, contrataciones públicas, especialista en inversión de concesiones precisamente, y por eso le hemos invitado. Buenos días, bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenos días, estimados periodistas. Gracias por recibirme porque el tema y el caso tiene una relevancia e importancia para la sociedad. El tema de la gran corrupción de los peajes que no están siendo abordados técnica y legalmente. ¿Cuál es la forma correcta de abordarlos técnica y legalmente, entonces, doctor Staroz? Que el origen de la corrupción se genera en los actos preparatorios que derivaron para obtener la concesión en la administración del gobierno municipal del señor Castañeda Locio. En ese sentido, no se ha estudiado la corresponsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas, la Contraloría y la propia municipalidad para aprobar la iniciativa pública privada. En esas condiciones se ha otorgado una concesión y a la fecha no se ha estudiado ni la comisión. Ajá. ¿Quién Bárbara debería tampoco lo ha hecho. estudiar la corresponsabilidad entre todos estos sectores del Estado? Estamos hablando de Contraloría, Ministerio de Economía, Alcaldía de Lima. ¿Quién debería estudiar esa corresponsabilidad? Y, dependiendo de la conclusión a la que se llegue, ¿qué se puede hacer con ella? Lo que es claro y es contundente que para poder entender y dar una respuesta y recomendación técnicamente es que se tiene que analizar la trazabilidad del tiempo de cómo el adquiriente de ahora de buena fe, que es llamado, es nacido sobre la base de conocimientos de corrupción. Para tal efecto, en estos momentos no se ha analizado el plazo y el tiempo cuando fueron las denuncias públicas de la Comisión Lava Jato en Brasil, que fue entre el 2013. En consecuencia, a partir del 2013 y se inician las investigaciones en Brasil y se comienza a postergar la claridad sobre los temas de corrupción. Y acá en el Perú, en el 2014, existe la comisión del Congreso que determinó el inicio de la Comisión de Lava Jato. El que presidió el congresista Pari. En términos sencillos, doctor Staroz, lo que nos quiere decir es que quienes ahora son titulares de las concesiones de los peajes sí deberían haber sabido que estaban comprando un negocio que había nacido corrupto. Definitivamente era de pleno conocimiento y responsabilidad del adquiriente de la parte legal. ¿Y qué significa eso? Significa que el que asuma esa adquisición no exime de la responsabilidad de la excepción del inicio del origen de la corrupción. O sea, no son afectados en este caso. En este caso, por ejemplo, asumirán sus consecuencias con respecto al que le vendió, pero no con respecto a generarse derechos y inseguridad jurídica como adquiriente. Es decir, ¿se pueden resolver los contratos de las concesiones? Es decir, que se debe declarar la nulidad de los contratos a través de que no se ha analizado tampoco el tracto sucesivo del origen, porque las dos concesiones, la que ganó Odebrecht, que dicen hoy en día, ojo con lo que estoy diciendo, y la que dice que ganó OAS, si miramos los documentos legales a la fecha, que tampoco se han revisado, lo ganan dos personas naturales a nombre de una razón social línea amarilla, sí, que son dos personas por un capital social de 2.700 soles en el contrato de Lansat y en el contrato que posteriormente le denominan Rutas de Lima por 1.000 soles. Y después adquiere Odebrecht en el caso de un lado y en el caso del otro ¿Usted OAS. cree que eso fue Eso trucho? es un tema, no, es que eso es un tema que deberían haber visto pues de las bases y los términos de referencia, y ahí tiene algo gravitante, que la ley aplicable para las entidades públicas privadas establece
obligatoriamente que uno tiene que tener el visto bueno y la conformidad del Ministerio de Economía y Finanzas. Es decir, que no se puede extraer ni excluir el gobierno central la responsabilidad. Pero eso dice, usted nos ha dicho... Tampoco la Contraloría. Usted nos ha dicho que se puede entonces, por estos vicios y cuestiones técnico-legales que está revisando usted con nosotros esta mañana, que se pueden declarar nulos esos contratos de concesión. Pero por el otro lado se ha advertido que eso nos podría costar demasiado dinero. En un porque, arbitraje. Viéndolo así, parece sencillo, pero en un arbitraje internacional estaríamos complicados. Es que lo que sucede es que en estos momentos estamos analizando la ejecución contractual, que es lo que estamos estableciendo, que ya existe una relación contractual, pero lo que no se quiere establecer y que lo que tampoco hace el Ministerio Público, que llama a la investigación coordinada y consecuentemente a la fecha no se quiere tocar el origen. Y el origen nace de corrupción, porque ese origen es el que tiene que establecerse, porque primero tenía que establecerse la iniciativa pública privada, tenía que tener diversos informes de viabilidad y de conformidad. Y no los tiene. Y el Ministerio de Economía y Finanzas no ha dado la conformidad a la aprobación de esas iniciativas públicas privadas. Señor Sarot, pongamos las cosas en sencillo. Ok, todos tenemos claro que hay algo en este contrato que no está bien y eso tiene que ser investigado por el Ministerio Público, que no ha llegado aún al origen. Considerando eso, si el Estado peruano decide tomar acciones sobre ese contrato, para dejarlo sin efecto, rescindirlo o cualquier medida legal que corresponda en este caso, no estaríamos poniéndonos en riesgo de un arbitraje internacional porque haya dado la buena pro o no el Ministerio de Economía, sigue siendo el Estado peruano y sigue siendo el Estado peruano responsable por estos contratos. Es que por eso es que es importante, muy buena su pregunta para esclarecer a la sociedad y al país, para que se pueda entender. Las reglas de una contratación, de un proceso de concesión, es amparado sobre la base de una ley aplicable, que es la ley de las iniciativas públicas privadas. Y la ley de las iniciativas públicas privadas establece que es superior al marco de concesión. Establece y dice que primero tenemos que tener la conformidad de la viabilidad por el Ministerio de Economía de esos proyectos. Y eso siempre estuvo establecido porque algunos señalan, no, es que esa obligación recién aparece cuando ya se habían firmado los contratos. Por eso que digo que la gerencia de iniciativas públicas privadas de la Universidad de Lima tienen que ser investigados. No solamente la administración de Susana Villarán, sino la administración desde el origen de Castañeda Alonso. Y el Congreso a la fecha no lo ha hecho. Ni la Comisión Bartra tampoco lo han hecho. Lo único que estamos estableciendo que este tema va a determinar que ha habido vulneración a la norma. Entonces, el que adquiere es responsabilidad que el que compra, como cualquier persona, de tomar sus medidas de seguridad, y tanto es así que uno de los cuestionamientos que establece la norma, que cuando yo transfiero mis derechos de accionista mayoritario de esa concesión, tengo que tener la conformidad del concedente. Y la conformidad concedente, si son dos personas, la municipalidad, no existe esas autorizaciones de esas dos personas naturales que compraron. ¿Por qué lo hicieron así? Es parte de las investigaciones. Entonces, ¿hubo la transferencia de fondos o fue toda una simulación? Es todo esto lo que tiene que investigar el actual alcalde, por eso que en estos momentos la generación de una comisión con la Contraloría, cuando la Contraloría tiene que ser investigada, es lo que trato de explicar, porque la Contraloría tenía que dar su conformidad, su observación, y tampoco lo han hecho. Es decir, que estamos en una preocupación que no se toca ni al MEF, entonces, y esto va generando una situación de ¿También tendría responsabilidad la Contraloría? Claro, entonces, ¿qué es lo que podría suceder? Por ejemplo, si esta acción de la sociedad, de los alcaldes distritales que ha llevado ahora a las paralizaciones, podría considerarse como causal de resolución de contrato por no continuarse, lo cual generaría un grave perjuicio a la municipalidad y al Estado. Por eso que se tiene que esclarecer con rapidez y precisión técnica legal, lo que no existe a la fecha. Desde el comienzo a la fecha no se quiere tocar. Entonces las adendas de Susana Villarán, de la primera, la segunda y la tercera adenda, conlleva que al que ha ejecutado y la suscripción de la primera adenda en beneficio de OAS,
esta situación a esta persona ha sido sentenciada por negociación incompatible, cuando el Ministerio Público obvia la situación de que debe establecer por corrupción de funcionarios en la modalidad de colusión agravada, porque esto es una organización. Entonces, este tema no han sido procesados la persona que representa la administración de Susana Villarán. Entonces, estas adendas, la adenda 1, la adenda 2 y la adenda 3, que modifica la infraestructura, modifica, entonces, ir a un arbitraje sobre eso, definitiva en las condiciones de ahora, perdería el arbitraje probablemente la municipalidad. Por eso que yo digo, si es que no se inicia el acto irregular colusorio desde el comienzo, que todo ha sido un concurso de voluntad, donde aparece que deben ser investigados abogados, contadores. Se debe establecer que la empresa actuó de mala fe desde el día 1. Sí. Para que eso en un arbitraje está aprobado, sea insostenible y entonces el Estado peruano no estaría en riesgo de perder sumas millonarias. Y de esa manera el Ministerio Público debería ampliar su declaración, su deber de declaración de su colaboración eficaz en Brasil, ampliando pliegos interrogatorios más técnicos, más legales. Y no, entonces, ¿qué es lo que sucede en el país? Si bien es cierto, estamos diciendo de que los actos dolosos solamente se ven temas penales, pero tenemos el tema del interés público. Entonces, si tenemos el interés público, tenemos algo fuerza que el fiscal no puede obviar ni omitir su obligación de esclarecer que la existencia de ese perjuicio. Brevemente, ¿qué debería hacer Muñoz? Ha dicho que ha planteado bajar los peajes y ha planteado revisar los contratos con la concesionaria. ¿Este camino es viable? En una sesión de consejo se llegó a esta determinación. Esa decisión del alcalde es lógicamente un acto inicial, pero que no está convalidando ese hecho punibles. Lo que él no puede es asumir la existencia de actos dolosos si no le han probado a la fecha la licitud. Entonces yo recomiendo a la población que debe entender y a las autoridades municipales que deben investigarse concretamente el contrato inicial y los actos que derivaron en las adendas, porque ya hay un sentenciado. Claro. Muchísimas gracias. Que es el gerente de la gerencia del programa de inversiones pública-privadas de la administración de Susana Villarán, que le han impuesto 4 años, 4 meses. Es decir, pero el delito que le han hecho es negociación incompatible, cuando debería ser por corrupción en la modalidad de colusión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Alex Starost. Entonces se pueden declarar nulos, el camino está abierto porque de origen estos contratos venían ya viciados por la corrupción. Tenemos una buena noticia, Ricardo. Sí. Más temprano, la señora Karen Avellaneda nos llamó, nos dijo que no ubicaba a su al rotafono. Recibimos una llamada, la tenemos para recordarla. Hace poco más de una hora nos llamaba, sí, vamos a escuchar el reclamo, en realidad la denuncia desesperada de una madre que había perdido a su hijo. Escuchemos. El día de ayer